Especiales al mundo en España, ¿eh? Porque diríamos casi nuestro segundo hogar por toda la cantidad de programas que tenemos. Pero voy a hablar con una argentina en España, una de las tantas argentinas que están desarrollando su carrera, su actividad en España, y es Pilar Sagasta. Pilar Sagasta es una coach orientada a trabajar con la mujer de este tiempo, a reforzar su interior, su autoestima, la motivación. Bueno, tenemos tanto para hablar. Pilar, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias, Guillermo, por esta invitación. Estoy muy, pero muy contenta y entusiasmada de estar acá, conversando Bueno, hoy contigo. nos gusta mucho tenerte. Bueno, primero, a mí me gusta, vos sabés que este es un Mm, programa que eh, presenta historias de vida, ¿no? Vamos a hablar obviamente de tu actividad, pero déjame ir un ujú. poquito la película para atrás, pero para atrás bastante. ¿Eh? Háblame un poco de esa Pilar A niña, ver. vamos a la Pilar chiquita. ¿Qué soñabas? Contame qué pensabas, qué había en tu cabecita. Bueno, la Pili niña siempre fue, tenía como dos facetas. Ajá, La faceta de ama de casa, me gustaba mucho jugar a la casita, pero mira, fanática, tenía ahí mi espacio, mi rinconcito de mi pieza que tenía la cocinita, el lugar de los bebés, me pasaba horas, 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 siempre me gustó mucho. Soy canceriana, así que todo el hogar es ahí mi ajá, mundo. mira, Y después tenía la otra parte más como artística, siempre me gustó, de hecho tengo imágenes muy, viste, muy latentes de reunir a la familia que se sienten ahí como si fueran el público y yo armar un show de comedia musical, baile, canto, era algo que me encantaba y no solo lo hacía sola, sino que lo hacía con mis primos, los ponía a todos a hacer no, coreografía. no, Bueno, a ver, espectacular. vamos a hacer el show, No te, cobrábamos todo, o sea, no estábamos, te puedo te hablo creer. de, no sé, 10 años. Amaba, amaba hacer eso. Te juro que era mis dos como pasatiempos, que sí, que me pasaba mucho tiempo ahí. Así que siempre soñé o siempre me imaginé en un escenario, bailando, cantando, hablando también. Siempre me gustó mucho hablar en público. Así que ¿Y sí, qué decía, eso por era un ejemplo? poco. Y porque tus padres qué decían cuando veían a esta Pili? Porque, a ver, vos contás esto y te cuento que yo me río mucho, ¿sabes por qué? Porque yo lo hacía de niño, es decir, yo Ay, qué jugaba, bueno. imagínate, ¿no? Yo jugaba con un micrófono de cartón y un hilo, Sí, y hablaba y hacía esto también, o sea, juntaba, viste, juntaba a mis papás, a mi familia y hablaba como si fuera como, bueno, en realidad yo siempre digo que lo que yo hago sigue siendo un juego, nada más que un juego profesional, pero vos mirá qué cosa notable, ¿no? Porque, a ver, hermoso. no todos los chicos tienen esta expansión, ¿no? ¿Y tus papis qué Mm. decían de esta Pili tan excéntrica? Siempre estuvieron ahí conmigo, la verdad que, bueno, de hecho, cuando yo fui creciendo, mi mamá trabajaba en una escuela de danza como secretaria, Ajá, entonces yo mira, desde los 11 años hasta los 22 estuve ahí haciendo todas las clases habidas y por haber, así que siempre tuve como mucho apoyo, de hecho hice un montón de muestras en el teatro, así que me di ese lujo de bailar, de cantar, de todo, y mis viejos siempre estuvieron ahí, mirando, qué bueno, observando qué bueno, qué y bueno. apoyando. La verdad que yo me iba a dedicar a eso, de hecho. Después, bueno, la vida, tomé otras decisiones, Bueno, y ahí, pero espera, ahí paramos. vamos Ok, ahí. la Sí, artista, el escenario sí, y la vida, sí. y ahí, ¿qué pasa? Contanos. Y mira, estaba en quinto año del colegio. Yo todo el colegio fue, voy a ser bailarina, voy a ser bailarina, voy a ser bailarina. Esto estaba como muy claro. Pero también en quinto año también fue un año de mucho autoconocimiento sin saberlo, como que era autoconocimiento, sino que yo me empecé a observar a mí misma que tenía como, no sé si facilidad, pero se me daba bien estudiar y me iba muy bien en el colegio, ¿viste? Como tenía buenas notas, Ajá. había como creado mi propio método para estudiar. Entonces, cuando estoy en quinto año, viste que en general en la Argentina te llevan como a esas ferias donde hay muchos como facultades y te Sí, muestran sí, 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 carreras y sí, demás. claro, 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 claro. Y ahí dije, para, voy a ver qué hay, qué opciones tengo, porque yo dije,
esto de estudiar y demás se me da bien, porque yo me acuerdo que todos mis compañeros se quejaban de que tenían que ir a la facultad y yo dije, a mí me gusta estudiar, raro. Y ahí fue un poco por descarte, debo admitir, y estaba entre administración de empresas y recursos humanos, y me fui con recursos humanos porque tenía toda esta parte humana, social, que eso siempre me gustó también. Así que un poco que la elegí ahí como, bueno, vamos a ver qué onda. Incluso en ese momento hice una tecnicatura y dije, bueno, 3 años, Ajá, probamos, mirá. y me encantó la carrera. O sea, la hice en 3 años perfecto, hice todo el programa perfecto y me enamoré de recursos humanos. O sea, y entonces yo en ese momento hacía danza, porque seguí con la carrera de danza en ese momento, trabajaba en una librería de danza, vendía libros de danza, eh, facultad, trabajo y bailaba. O sea, realmente no sé cómo hacía. No, no, pero aparte, Eh, ¿y dónde te recibiste? ¿En qué facultad? en verdad hice primero la tecnicatura, que yo estoy con los olvidos de las facultades, ¿eh? Bueno, no me acuerdo la tecnicatura donde la hice, y después me fui a la UADE, hice como lo que me faltaba para ser licenciada, terminé en la UADE. Y ahí entré en todo el mundo de recursos humanos, que me encantó realmente. Tuve esta bendición que digo yo, que empecé a hacer una pasantía, ya me metí en una empresa, después quedé ¿Y fija, cuál fue y ahí empezó cuál fue como, tu primera pasantía? eh, estaba como en la parte de staff de una empresa de, como dábamos servicios de recursos humanos y de contabilidad. Estaba Ajá, en la parte de correcto. contabilidad, pero trabajaba como con los gerentes, o sea, hacía cosas de recursos humanos ahí con los mandos medios, digamos. Ajá, ok. Así que esa fue como la primera entrada a una empresa desde pasante, ¿no? 4 horitas, y me encantó. Bien, Pilar, Pilar invitada hoy, Pilar Sagasta, allí en Barcelona, en España. Pilar, bueno, empezamos a caminar. Camina Sí. la licenciada de Recursos Humanos, y Mm. bueno, ¿y qué va pasando después? Bueno, ahí tuve una larga carrera, fueron como 6 años más o menos. Primero estuve en una empresa que me dedicaba más a recursos humanos, pero más administrativo. No estaba en Ajá, contacto con la gente todavía, estaba ajá, más en la compu, haciendo cosas más administrativas. Ahí habré estado unos 3 años más o menos. Y en el 2021 consigo un trabajo en una agropecuaria, una mirá, empresa en su momento chica, tendría una nómina, no sé, como que te diga 50 personas, algo así, eran poquitos, pero una empresa como de ambiente familiar, y me entré como responsable del área de recursos humanos. Así que para mí fue un desafío profesional total, claro, increíble. claro, claro. O sea, pasé a hacer entrevistas, que era lo que yo más quería hacer, estaba con la parte de capacitación, bueno, después todo lo administrativo también lo tenía, hacía el ingreso de las personas, tenía mucho contacto con la gente, que eso era lo que yo más quería, ¿viste? Como hablar con las personas, cómo se sentían, y era una empresa que tenía una cultura muy hermosa, muy cercana, donde la persona era muy importante. Entonces eso para un profesional de recursos humanos es todo lo Fundamental, que claro, claro, soñaste en la facultad, ¿viste? Como, claro, claro, eh, claro. así que hice una carrera ahí también, unos 3 años, pero hermosa. Realmente lo que aprendí, lo que me desarrollé, lo que, los desafíos, porque cuántas cosas que hice que no tenía ni idea cómo hacerlas, y tenía como, viste, cuando te dan ese espacio y te dicen, eh, hazlo con tu criterio. Y por un lado es como, uy, pero por otro lado era también, nada, eso, crecí mucho, aprendí mucho, me equivoqué mucho, pero siempre con este acompañamiento, siempre tuve jefes muy buena onda, que siempre como, siempre me daban más cosas, pero desde el lado de, che, vos podés hacer más esto. Así Qué que bueno lo que estás contando muy y qué bueno lo hermoso, que dijiste recién, ¿no? Me equivoqué muy mucho. O sea, es hermoso. que Me equivoqué mucho. decirlo es algo súper importante porque Uf, a veces hay gente que no toma este punto como, como fundamental. Hay que equivocarse, hay que equivocarse. La única manera mm, de avanzar en la vida, lo que yo considero es prueba y total, error, ¿no? Prueba y error y seguir adelante. siempre. Bueno, y entonces, Claro. y aparece la coach, y aparece España. Bueno, Bueno, la wow. coach, sí, la verdad que el coaching apareció medio así como, yo no creo en las casualidades, debo decirlo, pero bueno, estaba terminando ya la carrera de recursos humanos, ya el último año, y tuve una materia que era coaching, y ahí fue un flechazo, toda esa materia fue
una cosa que, o sea, a mí el coaching realmente me cambió la vida. Ya como materia en la facultad, imagínate que yo ya ahí Claro, claro, empecé claro. a entender que podía cambiar mi forma de pensar, podía cambiar todo eso que no me gustaba de mí, yo lo podía cambiar. Y como trayendo un poco esto del error, yo me acuerdo los primeros errores así que tuve en el trabajo. Yo siempre fui muy autoexigente, pero a un nivel como bastante extremo. Todo esto que les fui contando, yo era como, bueno, terminé el colegio, ahora me consigo un trabajo, lo conseguí, ahora estudio, estudié, ahora que Ujú. estoy estudiando, como siempre, viste, la meta, voy, soy muy responsable, muy perseverante, con mucho compromiso, que yo siempre digo, nada en extremo está bueno, porque yo en un momento cuando empiezo a enterarme esto del coaching me di cuenta que, claro, yo, a la vista de la afuera, era una piba que estaba cumpliendo todo lo que se proponía, no tenía dificultades ni con el estudio ni con el... Como que todo, viste, iba. El tema es que, ¿a costa de qué? Claro. Yo tenía mucho estrés, era muy chica y sufría, pero el estrés, te digo, tenía mucha, por ejemplo, todo acá, cuando tenía que rendir un examen, cuando tenía que hablar con mi jefe, cuando tenía así situaciones en su momento que yo no sabía manejar y la emoción era lo que se dice secuestro emocional, Ajá. cuando tenés un miedo muy fuerte o una angustia muy fuerte y no lo podés manejar. Bueno, a mí toda esta zona me salía una alergia, pero En el brazo, no sabes claro, lo en que el era, brazo, tipo, claro, claro, me claro, claro. rascaba el cuello también, siempre fui muy alérgica desde chica, y viste que, bueno, es muy común, como, sí, soy alérgica al cambio de clima, al polvo, eso me decían los médicos y todo, y yo me ponía las cremitas. Sí, Vos sabés que sí. cuando yo me pongo a estudiar coaching y yo me empiezo a conocer a mí misma y me doy cuenta de, che, vivo estresada, estoy cumpliendo todo lo que quiero, pero no estoy disfrutando de nada, que realmente a ojos de afuera parecía que sí, pero yo internamente, cada examen era una tortura, cada error en el trabajo también. Siempre yo quería más, pero desde un lugar eh, de presión, me presionaba mucho a mí misma y por ahí hacía un buen trabajo, pero no era capaz de reconocer ese esfuerzo que yo hacía. Yo quedaba todo el fin de semana estudiando en su momento, como que siempre tuve muy claras mis prioridades, eh, pero claro, el maltrato que yo tenía conmigo misma era muy fuerte y no solamente lo sentía porque tuve muchas crisis así de angustia, sino también mi cuerpo también reaccionaba Bueno, a eso. esto que estás contando, Pilar, es súper importante porque, a ver, nos plantamos en un tema clave y es la mente, ¿no? Mm, La mente nuestra, porque nosotros tenemos, a ver, conviven en nuestro interior infinidad de personalidades. El tema es cómo uno las puede ubicar, ¿no? Las puede en el lugar mm. adecuado, pero lo que estás contando, porque vos sabés que, a ver, a cuántos y a cuántas les pasa todo esto. Entonces, esto es importante para después poder reconocer y para poder ver, bueno, cómo entender, ¿no? Y trabajar todas estas emocionalidades, que seguramente es lo que hoy podés, desde tu expertise profesional, brindarle a otras mujeres. Y este es el punto clave, ¿no? Yo digo que este fue un gran motor para hacer lo que yo hoy estoy haciendo. Yo primero arranqué con darme cuenta que yo había naturalizado una forma de ser Mm. que no me estaba haciendo feliz. Claro, claro. Estaba teniendo un estilo de vida muy tortuoso. O sea, y realmente lo digo y me acuerdo y mi cuerpo se acuerda. O sea, es como Sí. que hay todavía una memoria física de ese sufrimiento. Bueno, con el coaching yo me empiezo a hacer un montón de preguntas. A mí leí un libro en la facultad que decía que se podían cambiar los pensamientos, que se podían cambiar las emociones. Y ahí un poco se me empezó a mí a abrir. ¿Viste? Cuando encontrás un tema que te prende una chispa y yo dije, yo esto puedo estar leyendo toda mi vida. Y bueno, ahí empecé a investigar, terminé la facultad y yo ya estaba anotada en la carrera de coaching, me certifiqué como coach, otra vez yo sigo ahí, Sí, 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 pero sí. realmente como que yo siempre en mis redes comparto mucho mi antes y mi después, porque mi antes era esta Pili autoexigente, donde si bien cumplía con las cosas, yo no confiaba en mí internamente, es como si alguien me venía a proponer algo, me decía, yo como que me achicaba, Sí, no sí, sí, veía esa capacidad. una dicotomía permanente, sí y no.
no y sí. Claro. Claro, claro, claro. O esto, me equivoco, entonces soy un fracaso. Entonces no sirvo para esto. Entonces era un diálogo interno que yo me daba con un látigo fatal. Y realmente yo también me empecé a dar mucho cuenta de que el día a día era eso. Era Sí, siempre estar claro, pensando, ay, claro. me falta esto, no tengo esto, la queja. Ahí con el coaching me di cuenta que yo era una víctima, tenía esa actitud de víctima, de, ay, pobre yo, me comparaba mucho con todo el mundo y yo siempre chiquita. Uf, y de nuevo, externamente, yo una licenciada que estaba trabajando, que estaba haciendo una carrera, que yo, estudiando mi certificado para ser coach, y es como, bueno, y a mí el coaching realmente me ayudó a transformar todo eso, y yo hoy día soy coach de autoestima, porque realmente es el proceso en el que yo pasé, que a ver, ahora voy a explicar un poco esto, pero para mí la autoestima es la forma en que nosotras nos percibimos a nosotras mismas, ¿no? Esas famosas etiquetas que tenemos y que estos procesos de autoconocimiento que yo acompaño, es que muchas veces nos compramos y nos pusimos la etiqueta que nos dijo nuestra mamá, nuestro papá, el colegio, la misma experiencia que a veces te equivocaste y dices, ah, yo ya no soy buena para esto. Pará, ¿viste? Entender que a veces la primera vez que haces las cosas no te va a salir excelente y vas a ser una experta, ¿no? Como que tenemos esa fantasía de pruebo algo una vez y si no me sale ya no soy buena para eso. Y ahí vamos, es un mecanismo inconsciente que nos vamos poniendo etiquetas y yo me había dado cuenta que tenía unas etiquetas que, ¿qué? No eran funcionales. Porque yo tenía un deseo que era ser coach, ser feliz, disfrutar de mi vida. Esos eran mis objetivos. Disfrutar y ser feliz en ese momento. Porque ya los objetivos que todas nos ponemos de cumplir la carrera, esto, lo externo, yo ya lo cumplía, no era algo que me motivaba demasiado. Yo necesitaba que sea, lo quería disfrutar. Esa quería, Bueno, ese vos era sabés mi... que esto que estás contando, Pilar, bueno, me parece que es el motor fundamental de tu realidad de hoy, de tu presente de hoy, porque Ujú. te están escuchando en este momento, en todo el mundo, mujeres que están seguramente atentas a todo esto y dirán, me pasa, me pasó. ¿Por qué? Porque evidentemente las zanahorias de la vida, ¿viste? Van pasando, van pasando. Mm, Entonces agarro una y ahora quiero agarrar la otra y agarré esta total. y no la disfruto y quiero esta también y vos decís, Mm, bueno, entonces me parece que todo esto que vos podés hoy brindarle a otras mm. mujeres, me parece que es fundamental, ¿no? Y acá, bueno, ya entramos un poco en esta realidad de hoy. ¿Cómo trabajás? Contanos un poco tu metodología con las mujeres que quieren llegar a vos y que de alguna manera quieren empezar a sentirse un poquito mejor. Total. Bueno, yo, la base de mi servicio es el coaching, ¿sí? Pero hay muchas más cosas, ¿sí? El coaching básicamente lo interesante es hacernos preguntas que nos inviten a pensar distinto. Porque te Ajá. voy a dar un ejemplo como para bajar a tierra. No es lo mismo que vos te estés preguntando, ay, ¿por qué hice esto mal? ¿Por qué esto no me sale? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Esas preguntas te están llevando al pasado, te están llevando al origen de por qué no lo hiciste, de por qué, y el látigo que no digo que, no esté, que esté mal hacértelas, a veces una vez está bueno para entender. Ahora, ¿qué pasa si nos empezamos a hacer la pregunta de, bueno, a ver, tengo que aprender de esta situación? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? ¿Qué parte mía se está despertando? Fíjate cómo esas preguntas hacen a la persona salir de esa rumiación, de esos pensamientos de siempre lo mismo, Ujú. y empezar a decir, a ver, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué no estoy valorando? Que fue lo que a mí me ayudó un montón de salir de esa autoexigencia y darme cuenta la posibilidad, todo lo bueno, esto de reconocer los logros. Entonces, para mí lo poderoso del coaching es esto, ¿no? Hacernos preguntas distintas que nos ayuden a decir, porque a ver, el pasado no lo podemos cambiar. Sí le podemos dar otro significado, que eso me parece hermoso de lo que se conoce como la sanación, ¿no? Ese pasado que tal vez te dolió un montón, y lo entiendo porque yo también tengo dolores familiares y cosas, pero a mí, yo no puedo cambiar lo que pasó. Sí le puedo dar otro significado. Eso es otra gran cosa que nos invita al coaching de salir de la víctima, de, no, porque cuando yo era chiquita, que yo no minimizo ni nada, justamente te digo, che, y si le sacamos un diamante, le sacamos un para qué, esa fue una gran pregunta del coaching, bueno, ¿para qué te pasó eso? Eh, entonces, esa es la base de lo que yo trabajo y esto de por qué autoestima, ¿no? Porque
sea el objetivo que vos quieras lograr, esta zanahoria que vos estés siguiendo, que vos decís, ay, cuando logre esto voy a ser feliz, porque yo decía eso, cuando me reciba voy a ser feliz, cuando tenga el trabajo voy a ser feliz. Y nos vamos dando cuenta que cuando llegamos ahí, esto era. Entonces, el laburo que yo te invito a hacer es que para que esa sensación que estás buscando en ese logro, la empieces a experimentar ahora. ¿Y cómo? Sintiéndote a gusto con ese mundo interno. Entonces, el autoestima no es solamente cómo te percibís, sino es si, qué pensás de vos, qué crees que sos capaz, ¿no? Otra vez vuelvo con las etiquetas. Capaz vos te compraste la historia de que no podés hacer tal cosa y ni lo intentaste. Entonces, la confianza, muy importante, todas las que me están escuchando acá, yo creo que trabajar tu confianza es, pero la base de una vida plena y feliz, porque cuántas cosas ni intentamos, porque creemos que no podemos y ni lo intentamos. Eso trabajo muchísimo en sesiones, ¿no? Como vamos a cambiar, vamos a reprogramar Claro, claro, esa claro, claro. creencia para Ujú. por lo menos intentarlo, amiga, porque no sabes la cantidad de mujeres que recibo que intentaron y No ya me se cabe duda, contaron una historia. no me cabe Y duda. bueno, también el autoestima, perdón, trabajo como con las dimensiones, aprender el autocuidado, que gracias a Dios hoy estamos mucho más conscientes de cómo nos nutrimos, qué estamos comiendo, si movemos el cuerpo. No te digo anda al gimnasio, pero camina. No sé, hoy tenemos una infinidad de cosas. Yo era una persona que era anti-gimnasio y era una creencia que yo me había comido. Un Total, día, sí, no, el sí. gimnasio es para varones. Claro, sí, Y sí. ahora soy muy feliz yendo al gimnasio. No puedo creer el impacto que tiene. Primero, si sos de mucho de pensar, el gimnasio es lo que te hace falta. O sea, yo voy al gimnasio y ese día duermo bien, ese día mi cabeza baja 30 revoluciones. No me crean. Todo esto que yo comparto, esto siempre lo digo, son cosas que a mí me funcionan y que te invito a que las pruebes. No todo funciona para todas. Y por eso yo tengo como un cóctel de herramientas que siempre las pongo a disposición y cada mujer agarra la que le resuena. Yo Total. trabajo muchísimo con las meditaciones guiadas, eh, porque a ver, a mí me gusta decir que el coach es un entrenador de mente y emoción. Entonces, yo creo que lo que más valioso que te puedes llevar de mis sesiones es aprender a gestionar tu mente, algo que yo creo que es algo que nos ayuda a prevenir un montón de temas de salud mental. ¿No? Entonces, cuando uno empieza a aprender a que no sos tus pensamientos, que podés gestionar y cultivar nuevos pensamientos, que podés cuestionar esos pensamientos que hoy tenés y que no te sirven. Para mí todo eso es como algo que ellas se llevan siempre, más allá del objetivo que por ahí puedes traer a coaching, que lo vamos a trabajar y demás, pero yo creo que una mujer que cree en sí misma, que confía, que es amable con ella misma, o sea, se equivoca y aprende del error, que se cuida, se nutre, es una mujer imparable. Es un combo no te puede frenar nada, reina, o sea, Bueno, y para mí eso es todo. es increíble. Evidentemente, sos una mujer imparable. Mira, creo que podríamos hablar 10 horas, viste que la radio Sí, tiene. no, no, mira, Siempre no, digo que la radio tiene yo su no paro. tiempo. No, la verdad que ha sido Sí. un placer escucharte y creo que dejaste muchas buenas sensaciones ahí flotando en los oídos de quienes te escucharon. Pilar, déjanos por favor, para despedirte, tus redes, cómo seguirte, cómo llegar a ti. Bien, la red más activa de todas es Instagram, que me encuentran como coach, por las dudas, guión bajo, autoestima, guión bajo pili. Y ahí en el link de mi biografía van a tener mi canal de YouTube, que subo mucho contenido hablando de este tema, comparto mucho mi historia para quien resuene y comparto mucha herramienta práctica que me parece súper importante hoy en día, ¿eh? No solamente nutrirnos de información, sino cómo lo paso a la acción. Así que ahí me van a ver todos los días. Pilar, un abrazo, lindo conocerte y nos has dejado, bueno, bastante para pensar, para reflexionar y un buen mensaje por sobre todas las cosas, ¿eh? Muchas gracias, Guillermo. Un placer estar acá y un beso a todos los que nos están escuchando. Gracias, ¿eh? Pilar Sagasta en Barcelona. Vino bien, ¿no? Sí, vino muy, pero muy bien.